Hola a todos, mi nombre es Michelle y bienvenidos a la materia de arquitectura de computadoras. Hoy hablaremos del tema estructura y funcionamiento de la CPU. ¿Cómo se organiza el CPU? La organización del CPU o unidad central de procesamiento es crucial para el funcionamiento de las computadoras. Incluye componentes como unidad aritmética lógica para operaciones matemáticas, registros para datos temporales, unidad de control para coordinar las operaciones y memoria caché para optimizar el acceso a datos. Esta estructura jerárquica permite que el CPU ejecute instrucciones y procese datos de manera eficiente y coordinada. Como primer tema tenemos la organización del procesador. Pero, ¿qué es un procesador? El procesador o CPU, unidad central de procesamiento por sus siglas en inglés, es el corazón de cualquier dispositivo informático, desde computadoras personales hasta teléfonos inteligentes y sistemas embebidos. Su función principal es ejecutar instrucciones de programas para realizar operaciones aritméticas, lógicas y de entrada y salida que hacen funcionar un sistema informático. La organización del procesador influye en su eficiencia y rendimiento. Una computadora básica incluye la unidad de entrada para datos e instrucciones, la unidad central de procesamiento que procesa los datos y la unidad de salida que muestra los resultados. Además, el estudio de la organización de la computadora abarca las características de los subsistemas que lo componen: procesador, memoria, dispositivos periféricos y de almacenamiento, tanto a nivel de arquitectura como de microarquitectura, así como la interconexión de estos subsistemas, jerarquía de buses, los flujos de datos y control que permiten su funcionamiento. Ahora pasaremos a los componentes clave. Como primer punto tenemos la unidad de control, que es el chef el cual coordina todas las actividades. El chef decide qué ingredientes se necesitan, que son nuestras instrucciones, asigna tareas a los cocineros, que se puede interpretar como componentes del CPU como la ALU y los registros, y asegura que todo se realice en el orden correcto y con precisión para obtener el resultado final deseado, que es nuestro procesamiento de datos. Como punto número 2, tenemos la unidad aritmética y lógica. La unidad aritmética y lógica realiza las recetas matemáticas y lógicas. Es como el asistente del chef en una cocina, que ejecuta las tareas específicas de preparación según las indicaciones del chef principal. Es nuestra unidad de control. Por ejemplo, el asistente del chef podría estar encargado de cortar y preparar ingredientes exactamente como se especifica en la receta, que son nuestras operaciones aritméticas, y también de verificar si se cumplen ciertas condiciones antes de proceder con el siguiente paso, que es operaciones lógicas. Como punto número 3, tenemos los registros. Los registros son como notas adhesivas que un chef usa para recordar instrucciones clave y detalles importantes durante la preparación de un plato. Por ejemplo, el chef podría tener notas adhesivas con la cantidad exacta de cada ingrediente necesario, que son nuestros valores temporales almacenados en los registros, la temperatura y el tiempo de cocción específicos para cada parte del proceso, que son datos temporales guardados en registros del CPU. Como punto número 4, tenemos el caché. Imaginemos un chef representando la CPU de una computadora, que está cocinando en una cocina muy grande, que simboliza la memoria principal de la computadora. El chef necesita varios ingredientes específicos, que son los datos, para preparar sus platillos, que es ejecutar programas. En términos informáticos, la caché funciona de manera similar al almacenar temporalmente datos e instrucciones que la CPU necesita con frecuencia. Al acceder a estos datos desde la caché en lugar de la memoria RAM, se reduce el tiempo de espera y se mejora el rendimiento general del sistema. En conclusión, la organización del procesador, incluyendo la estructura y interacción de sus componentes internos como la unidad de control, la unidad aritmética lógica, los registros y las unidades de memoria, es crucial para determinar la eficiencia y el rendimiento de la ejecución de tareas. A continuación, pasaremos al siguiente tema: estructura de registros. Registros visibles para el usuario. Los registros son elementos de memoria de acceso rápido que se encuentran dentro del procesador. Constituyen un espacio de trabajo para el procesador y se utiliza como un espacio de almacenamiento temporal. Los registros visibles son aquellos registros que pueden ser llamados y utilizados por el usuario. En otras palabras, pueden ser referenciados por medio del lenguaje máquina que ejecuta la CPU. Esos registros se pueden clasificar en registro de propósito general. Estos registros se pueden asignar a funciones concretas como datos o direccionamiento. Algunos de estos registros se pueden utilizar para acceder a la pila, dirigir segmentos de memoria o usarlo de soporte en la memoria virtual. Registro de datos.
Estos registros se pueden diferenciar de los de direccionamientos por el tamaño y el formato de los datos que se almacenan, como números enteros o flotantes. Registro de direcciones o direccionamiento. Estos registros se utilizan para acceder a la memoria y almacenan direcciones o índices. Contienen direcciones en la memoria principal de datos. Código de condición. También conocidos como indicadores o flags, los códigos de condición son parcialmente visibles por el usuario. Estos son bits activados por el procesador, como resultado de determinadas operaciones aritméticas, por ejemplo, si el resultado es positivo o negativo, o si se desborda y el resultado se almacena en otro registro. Como conclusión, sabemos que los registros que son visibles para el usuario son muy importantes, ya que se pueden hacer uso de ellos y con esto podemos tener un mejor control y más libertad y eficiencia a realizar los propósitos que necesitamos. Registros de control y de estado. Los registros de control y estado nos permiten la administración y monitoreo del estado del procesador y el control de flujo de ejecución de los procesos que se llevan a cabo dentro del CPU. Registros de datos de memoria. Estos se pueden dividir en registros de dirección de memoria, donde se almacena la dirección de memoria a la que se quiere acceder, y registro buffer de memoria, donde se deposita el dato leído por la memoria o aquel dato que se requiere escribir. Registro de datos de entrada y salida. Hacen el intercambio de datos entre el procesador y el dispositivo de entrada y salida, como lo sería un teclado o un mouse, y la información de estos se manda a este registro. Registro de instrucción. Contiene la instrucción a ejecutar dentro del procesador, como hacer una operación matemática que manda a llamar un proceso, etc. Contador de programa. Contiene la dirección de la siguiente instrucción que hay que leer en la memoria. Registro de dirección de memoria. Contiene los datos necesarios para acceder a una dirección de memoria. Registro de dirección de entrada y salida. Identifica el dispositivo de entrada y salida para saber si se trata de un teclado, pantalla, mouse o USB. Nivel de ejecución. Indica el nivel de privilegio de un programa en ejecución. Registro de estado. Almacena la información del estado en el que se encuentra el procesador y se modifican cuando se obtiene el resultado de la ejecución de algunos tipos de instrucciones, ya sea matemática, aritmética o lógica, o en forma de bits. Los más comunes son bit de 0, si el resultado es 0. Bit de transporte, si al hacer una operación se produce un transporte o se produce un desplazamiento. Bit de desbordamiento, si el resultado obtenido no puede representarse en el formato usado. Bit de signo, si el resultado es negativo. Bit de interrupción, si las interrupciones están habilitadas o no. Bit de modo de operación, si las instrucciones se ejecutan en modo usuario o supervisor. Como conclusión, los registros de control y estado son fundamentales para el correcto funcionamiento del CPU, ya que estos dan la organización, estructura, formato de todos los datos y procesos que se llevarán a cabo. Ejemplos de organización de registros de CPU reales. Los registros rigen el funcionamiento dentro de la CPU. Estos cumplen un rol esencial dentro de esta. Sin embargo, seguramente no sabes cómo estos funcionan. Para entender de mejor manera los registros, imaginemos una cocina. En esta cocina, los ingredientes serían los datos necesarios para que la CPU funcione. Estos ingredientes después se almacenarán en una despensa que sería el equivalente a la memoria principal. Ahora, los registros serían las estaciones de trabajo, ya que son pequeñas y organizadas, y así como los registros son áreas pequeñas de alta velocidad que se encuentran en el almacén de los datos, que son nuestros ingredientes. Para ello veremos el siguiente ejemplo. 1. Obtener la receta, instruction. El chef recibe la receta en la que se indica cuál será el plato que se preparará, así como la CPU obtiene instrucciones almacenadas en la memoria. 2. Leer la receta, fetch, para que después el chef lo lea los ingredientes necesarios que va a llevar la receta. Dentro de la CPU sería equivalente del llamado registro de instrucción. 3. Preparación de los ingredientes, decode. El chef identifica los ingredientes necesarios y los recoge de la despensa. En la CPU, esto corresponde a decodificar la instrucción para entender qué datos se necesitan y dónde están almacenados. 4. Llevar ingredientes a la estación de trabajo. Registros de propósito general. El chef lleva los ingredientes a su estación de trabajo para cortarlos, medirlos y prepararlos. En la CPU, los datos se encargan de registros de propósito general para su procesamiento. 5. Cocinar los ingredientes, execute. El chef cocina los ingredientes en su estación de trabajo. En la CPU, esta es la fase de ejecución donde se realizan operaciones como sumas,
restas, multiplicaciones, etc., utilizando los datos en los registros. 6. Verificar el resultado. Estado de los ingredientes. Mientras cocina, el chef verifica si los ingredientes están bien cocidos o necesitan más tiempo. En la CPU, el registro de estado, que son los flags, se actualiza para reflejar el resultado de las operaciones, indicando condiciones como el resultado es 0 o hubo un acarreo. 7. Emplatar el plato. Bring back. Una vez que el plato está listo, el chef lo coloca en otro plato y lo envía al camarero para servirlo. En la CPU, el resultado final de la operación se almacena de nuevo en la memoria y en otro registro para ser utilizado más tarde. Como conclusión, al igual que en una cocina bien organizada, donde los chefs utilizan áreas de trabajo para preparar los ingredientes de manera eficiente, los procesadores también usan registros para procesar datos de manera rápida y eficiente. Los registros permiten que el procesador opere con datos temporales sin acceso permanente a la memoria principal, lo que acelera enormemente el procesamiento de instrucciones. El ciclo de instrucción. Ciclo Fetch, Decode y Execute. Ahora nos adentraremos en el corazón de la CPU, explorando el ciclo Fetch, Decode y Execute, el proceso fundamental que marca el ritmo de la ejecución de las instrucciones. Para comprender mejor este ciclo, imaginemos a la CPU como un chef experto y al ciclo FDX como la receta que sigue meticulosamente para preparar cada plato. Ahora, ya que imaginemos a la CPU como un chef experto en una cocina bien equipada, al igual que un chef recibe un pedido y sigue en una receta para preparar el plato. La CPU recibe una instrucción y ejecuta el ciclo FDX para completarla. Te explicaré los ciclos Fetch, Decode y Execute. Fetch. En esta primera etapa, se busca en la memoria de instrucción que está almacenada en la dirección que indica el contador del programa, que es la PC. Normalmente ya se deja preparado el contador del programa, sumando o restando una cantidad fija que depende de la arquitectura y del repertorio de instrucciones, para buscar la siguiente instrucción. La CPU es como un chef buscando la receta correcta. Consulta la memoria para recuperar la instrucción que debe ejecutar. Esa instrucción se almacena en un registro de instrucciones, como si la anotara en una pequeña libreta. Decode. A continuación, se decodifica la instrucción separando los ingredientes de los campos. El código de operación de la instrucción indica qué tipo de instrucción es y, por lo tanto, qué tipo de operación se debe realizar en la ruta de datos. Si es necesario, se leen uno o dos operandos de los registros del procesador. Regresando en la analogía, la CPU es como un chef descifrando la receta. Decodifica la instrucción, interpretando su significado y determinado de recursos que necesita para completarla. Execute. En esta etapa se ejecuta la operación que indica el opcode, normalmente utilizado para ello algún tipo de ALU o unidad funcional, aritmética y lógica. Es como un chef siguiendo la receta. Ejecuta la instrucción utilizando las unidades de procesamiento adecuadas. Los resultados se almacenan en registros o en la memoria, como si anotara los pasos completados. En conclusión, el ciclo Fetch, Decode y Execute es la base fundamental del funcionamiento de la CPU. Al comprender este ciclo, podemos apreciar la complejidad y la precisión con las que la CPU procesa miles de millones de instrucciones por segundo, convirtiendo el código en acciones que dan vida a las computadoras. Recuerda, el ciclo FDX es el ritmo cardíaco de la CPU, marcando el ritmo de la ejecución de instrucciones y permitiendo que las computadoras realicen las tareas que esperamos de ellas. Segmentación de instrucciones. La segmentación de instrucciones es una técnica que divide las instrucciones en partes más pequeñas y manejables. Esto permite a la CPU procesar las instrucciones de manera más eficiente y reduce el número de ciclos de reloj necesarios para completar una instrucción. Imaginemos un chef enfrentándose a una gran cantidad de pedidos, cada uno con múltiples pasos y diferentes ingredientes. En lugar de preparar cada plato de forma individual, decide utilizar una técnica innovadora, la segmentación de tareas. Segmentación de tareas en la cocina. 1. Preparar los ingredientes. El chef, en lugar de cortar y preparar cada ingrediente para cada plato individual, prepara grandes cantidades de ingredientes con antelación. Los almacena en recipientes listos para usar como si fueran cachés en la cocina. 2. Cocción simultánea. El chef aprovecha al máximo el espacio de la cocina utilizando múltiples ollas y sartenes para cocinar diferentes partes de los platos al mismo tiempo. 3. Ensamblaje finalizado.
Una vez que todos los componentes de los platos están listos, el chef los ensambla rápidamente utilizando su experiencia y coordinación para finalizar cada pedido de forma eficiente. Como conclusión, sabemos que la segmentación de instrucciones, al igual que la técnica de segmentación de tareas de un chef experto, es una técnica fundamental para mejorar el rendimiento de la CPU. Al dividir las instrucciones en etapas más pequeñas y ejecutarlas simultáneamente en diferentes unidades de procesamiento, se reduce el tiempo total necesario para completar una instrucción completa, lo que traduce a un procesamiento más rápido y eficiente. Conjunto de instrucciones, características y funciones. El conjunto de instrucciones de una CPU es el repertorio de comandos que el procesador puede ejecutar para llevar a cabo operaciones específicas. Este conjunto define las capacidades del procesador y su arquitectura, determinando qué operaciones se pueden realizar y cómo se deben codificar. Las características del conjunto de instrucciones de una CPU determinan la eficiencia, flexibilidad y capacidad para realizar diversas operaciones. Sus principales características son la complejidad, la longitud de la instrucción, el formato de las instrucciones y las operaciones soportadas. El conjunto de instrucciones puede ser RISC o CISC. Los conjuntos RISC tienen menos instrucciones pero más optimizadas, mientras que los conjuntos CISC tienen una mayor cantidad de instrucciones más complejas. Longitud. La longitud y variable en el formato de instrucciones de una CPU tiene diferentes propósitos y ventajas, influenciando la eficiencia y complejidad del procesador. La elección entre longitud fija y variable en las instrucciones de una CPU depende de las propiedades del diseño del procesador, como la simplicidad y eficiencia del RISC, contra la flexibilidad y eficiencia en el uso de memoria CISC. Formato de instrucciones. Las instrucciones se componen de campos que indican la operación a realizar, los operandos involucrados y posibles modos de direccionamiento. Los formatos pueden variar dependiendo de la arquitectura del procesador. El conjunto incluye instrucciones aritméticas, lógicas, de control de flujo, saltos y bifurcaciones, de acceso a memoria y de entrada y salida, entre otras. Modos de direccionamiento y formatos. Los modos de direccionamiento son métodos que indican cómo se especifican los operandos de una instrucción, siendo estos fundamentales para el funcionamiento de un procesador. Los diferentes modos de direccionamiento permiten acceder a los datos de diversas formas, aumentando la flexibilidad y eficiencia del conjunto de instrucciones. A continuación, se describen los modos de direccionamiento más comunes y sus formatos. Primero, los modos de direccionamiento comunes. Direccionamiento inmediato. El operando está directamente en la instrucción. Este modo es rápido y eficiente porque no requiere acceso a memoria. Un ejemplo, MOV AX5, donde 5 es el valor inmediato. Direccionamiento directo. La dirección de memoria del operando, esta es la instrucción. Permite el acceso directo a la ubicación de memoria específica. Ejemplo, MOV AX1234, donde 1234 es la dirección de memoria. Direccionamiento indirecto. La instrucción contiene una dirección de memoria que apunta a otra dirección donde se encuentra el operando. Esto permite un acceso más flexible y dinámico a la memoria. Un ejemplo, MOV AX-BX, donde BX contiene la dirección de memoria del operando. Direccionamiento relativo. Utiliza un desplazamiento relativo a la instrucción actual, comúnmente usado en saltos condicionales. Ahora, los formatos de instrucción. Formato de longitud física. Todas las instrucciones tienen la misma longitud en bits. Facilita la decodificación y la implementación del inline, donde puede ser menos eficiente en cuanto a uso de memoria. Formato de longitud variable. Las instrucciones pueden tener diferentes longitudes, permite una codificación más eficiente, adaptándose mejor a la complejidad de las operaciones, pero complica la decodificación. Y por último, los campos típicos de una instrucción. 1. Código de operación, opcode. Especifica la operación a realizar determinando qué instrucción se ejecuta. 2. Operandos. Indica los datos a las direcciones de los datos a procesar. Puede incluir registros, direcciones de memoria, valores inmediatos, etc. Modos de direccionamiento. Especifica cómo interpretar los operandos, definiendo la manera en que se accede a los datos necesarios para la operación. En conclusión, los modos de direccionamiento y formatos son elementos clave en el diseño de arquitectura de computadoras. Determina cómo se accede y manipula la información en la memoria, influyendo directamente a la eficiencia y versatilidad de los procesos modernos.
La elección adecuada de estos aspectos es crucial para optimizar el rendimiento y la capacidad de los sistemas informáticos. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal de YouTube. Nos puedes buscar como curso Arquitectura de Computadoras. Hasta luego.